Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 10. Pobladores. Páginas 151 a 159. Primera parte. Pobladores. Los pobladores, criollos o bien nativos de la Cruz y zona aledaña que yo alcancé a conocer, dice mi abuelo, cuando muy niño, o sea, 55 años atrás, muchos de los cuales eran descendientes directos de los primeros que contribuyeron a formar al pueblo. Responden a los siguientes apellidos: Maldonado, Díaz, Cabral, Zavala, Peralta, Ramírez, Molina, Acosta, López, Báez, Fernández, Vélez, Cámara, Rincón, Miranda, Funes, Machado, Medina, Luna, Urquiza, Martínez, Rivarola, Carranza, Verde, Torres, Quiroga, González, Aguirre, Rodríguez, Domínguez, Benítez, Tapia, Palacios, Álvarez, Sarazaga, Salgado, Ferreira, Pereira, Moreira, Vieira, Garay, Rojo, Bello, Argañarás, Andrada, Tejerina, Cisterna, Oliva, Yedro, Gómez, Rivero, Paz, García, Hidalgo, Luján, Sánchez, Heredia, Brizuela, Argüello, Elizondo, Quevedo, Vargas, Córdoba, Bustos, Cabrera, Varela, Jaime, Calderón, Sosa, Quiñones, Toledo, Llanes, Aznal, Gijena, etc. Todos estos señores, de los que cualquier hijo del pueblo que peine canas, por supuesto, podrá completar el nombre y sitio exacto en que vivía, con igual placer que experimento. Yo en este instante recordarlos. Fueron en su momento los que, mediante su comportamiento pacífico, con normas rectorales de moral y conducta, hicieron posible, facilitaron a todos los señores inmigrantes que, con emoción señalaré más adelante, poder transitar en paz e integrarse a nuestra comunidad con afecto, amistad, esperanza. Primeras casas con techos de zinc. Entre los años 1905 y 1915 se hicieron en la Cruz las primeras viviendas techadas con zinc, es decir, si bien dejaban la original fisonomía del rancho techo de paja, sus paredes siguieron siendo de adobe crudo. Fueron casas amplias, revocadas, pintadas a la cal, orientadas sobre los puntos cardinales en líneas sobre calles proyectadas con perspectivas de manzanas. Para ese entonces, las únicas construcciones de ladrillo de gran tamaño, es decir, unas 42 por 21 por 29, eran la iglesia y el colegio viejo. Por consiguiente, las construcciones de aquella década vinieron a ser una tercera etapa en su tipo, en la evolución del pueblo, solía decir mi padre, es decir, mi bisabuelo. Primero, las chozas de la capilla, luego los ranchos tradicionales y más tarde estas que significaron no solo novedad, sino adelanto, comodidad. Los propietarios de estas últimas, entre otros pocos, fueron Domingo Ramírez, Venancio Díaz, Donaciano Fernández, es decir, mi bisabuelo, Andrés Cabral, Florentino Moyano, Amalia Machado, Julio Martínez, Sinesio Aguirre, la casa parroquial. Primeros negocios. En el curso de la primera década del presente siglo, quienes instalaron los primeros negocios en el pueblo con atención permanente, continuada, no simples ventajes ocasionales, en ramos no concluyentes de almacén y tienda, fueron
Conrado Gijena, Julio Martínez, Genaro Zavala, quien en el año 1928 vendió su comercio a los hermanos Honorato y Alejandro Verde. Nuevos comercios. Luego de algunos años se establecieron nuevas casas de comercio que yo alcancé a conocer cuando niño. Evaristo Antón, español, esposo de Remedio Albert, padre de Adela, instaló el suyo de ramos generales y barraca en el Salón Grande, o sea, en una esquina, cuya finca con el correr del tiempo pasaría en propiedad a Horacio Cornalis. Este comercio, que estimo digno de una especial mención por sus características, fue un real exponente de cuáles eran las necesidades de la población y su zona. Disponía de un surtido completo. Si bien desprolijo, tenía de todo. En los estantes repletos se veían mezcladas latas de sardinas, duraznos al natural, velas gruesas de cajas de fósforos, paquetes de tabaco, papel de fumar, botellas de anís, de ginebra, tarros de salsa, escupideras, ralladores de latón, pavas enlosadas, fuentones de distintos tamaños, cacerolas, braseros de hierro de 3 patas, planchas a carbón, paquetes de velas de 3 tamaños, es decir, de 0,20, 0,10 y 0,5 centavos, trampas de hierro para cazar zorros, colgadas de sus cadenas en los parantes, madejas de hilo, bolsero, baldes de lata, palanganas. En esa época era muy poco lo que se expendía envasado o empaquetado. En la parte baja de los espacios estantes, que casi tocaban el techo, estaban los cajones amplios de madera con tapa inclinada hacia el mostrador para el azúcar, la yerba, el arroz, la harina, la polenta y el maíz molido, cada uno con su respectiva cuchara grande de latón. Bien frente a la puerta de entrada local, sobre el mostrador, estaba la balanza a plato, seguida de un trozo de madera dura, oscura, donde se colocaban en los huecos correspondientes todas las pesas redondas de bronce de distintos kilos y gramos. El papel de estraza para envolver estaba allí cerca, apretado por la pesa mayor. En la punta del mostrador arriba estaba el tarro cuadrado de galletitas, el frasco de pasas de uva y otro con caramelos peritas. Colgando del techo con alambre se exponían pecheras, frenos, atadores, bozales, riendas, lazos, cuchillas de arado de mano, arneses para sulquis, cinchas, peguales de cuero crudo. En cambio, en el piso, entre la puerta de calle y el mostrador, a 2 metros, la cosa cambiaba. Al fondo, arrimada a la pared, siempre había cuerpos de rastras con los dientes para afuera. Ahí cerquita estaban los carreteles de alambre de púa y rollos de alambre blanco liso. También los carreteles con piolas y los cajones chatos llenos de tiros de cadena se hacían ver al pie del mostrador. Ni qué hablar de aquel recipiente de hierro donde estaban los clavos de rastra y las herraduras, que poco se vendían porque don Sabas las hacía a medida y las colocaba por el mismo precio. Sobre una barrica vacía de yerba estaban 2 monturas para dama, con gancho para la pierna, al lado de la bordelesa de vino tinto, acostada a nivel del balde de 5 litros. Las escobas y los plumeros se encontraban como florero dentro de un canasto cilíndrico de mimbre. A la derecha, entrando, estaba el despacho de bebidas que por lo general atendía Federico Martínez y también Francisco Gómez, Paco, como empleado de Antón. En el patio siempre había cueros taqueados al sol u otros semidoblados para la barraca o bien en los piletones saladeros. Por el portón accedían chatas, carros cargados con cueros, lana, cerda, pieles, etc. También las carretillas de los carniceros del pueblo entraban y salían. Era común ver en ese patio corralón grande, además, tropa de mulas
y asnos cargueros de la sierra en continuo movimiento, dando siempre la sensación de un gran comercio. Pienso, dice mi abuelo, que el negocio de Evaristo Antón no solo fue importante por todo lo que tenía para la venta, sino por el apoyo, gran ayuda que significó para la colonia poder contar con todos los elementos de trabajo, repuestos a su alcance, precisamente en épocas tan difíciles para movilizarse, aparte de toda su moral, su lucha honesta que dejó como recuerdo al irse al más fuerte. Los hermanos Fortunato y Salvador David se establecieron en 1915 con negocio de almacén y tienda en La Cruz. Los dos procedentes de Siria llegaron el primero en el año 1905 y el segundo en 1910. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Ubicaron el negocio en casa de Salvador, justo frente al portón de la propiedad que fuera de Genaro Zavala y más tarde de Bernardo Anfosi, es decir, en el mismo salón que ocupara últimamente la cooperativa de luz eléctrica, hasta trasladarse a su local propio. Aquí también, como era común, se vendía de todo, como en botica, desde carmín para la cara hasta colchones y sillas que siempre colocaban sobre la última tabla de los estantes, medio tapando la figura clásica de Michelin que estaba pegada arriba a la derecha entrando. En el medio del local, haciendo un redondel recuerdo, estaban las barricas de yerba, bolsas de azúcar, de sal, porotos, maíz molido y al lado de esta la bolsa con maíz amarillo con el morral y la tapa de lona de El Chino, que así se llamaba el colorado parejero que Salvador cuidaba afanosamente y galopaba todas las mañanas para ponerlo en forma a fin de lucirlo en las cuadredas de los domingos. A propósito de los socios David, Fortunato, el hombre tranquilo, apacible, estaba a cargo de la tienda y Salvador, todo lo contrario, nervioso, inquieto, era quien atendía al almacén. De sus otros hermanos, José llegó a La Cruz en el año 1913 y Adela de Id lo hizo juntamente con su hijo Aid, único hasta entonces. El día 22 de diciembre de 1934, en barco inglés desde Siria. Con todo gusto destacó que estos 4 personajes fueron sumamente apreciados de toda mi familia y que mi padre solía visitar a diario cada vez que podía. También los hermanos Víctor Manuel y Alberto Luján se establecieron con negocio de almacén y tienda primeramente en la casa vieja de Luis Morazzoni, en la esquina sudoeste de la plaza, donde hoy está Rossi. Allí estuvieron varios años juntos hasta quedar Víctor Manuel solo al frente del almacén, tomando entonces los servicios de Primitivo Domínguez. Luego ocupó la casa que hoy pertenece a la señora La Yunta, viuda de Acosta, donde comenzó a trabajar con él Herminio Martínez. Cuando Víctor Luján se trasladó con su negocio local propio al este de la casa que fuera de Constantino Yumpa, es decir, hoy Rosa Botine de Canavesio, Herminio Martínez y Luis Alfredo Molina, alias El Pibe, se instalaron como socios en la esquina que hoy pertenece a Juan Molina. Al fallecer Martínez quedó durante varios años Molina solo hasta que en el año 1972 ocupó su local propio con la denominación de Casa El Obrero, almacén y ferretería, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Mariano Moreno. En la casa de esquina de Juan Molina estuvieron instalados con negocios primeramente Herminio Antón, esposo de Josefina Flores, con almacén, tienda, mercería y panadería. Allí se conoció por primera vez un maniquí de mujer que, por insospechado, fue saludado reiteradas veces. Después de varios años, Herminio Antón se trasladó al local que fue de Genaro Zavala y más tarde de Bernardo Anfosi.
Antonio Antón, hermano de Herminio, al fallecer este, quedó un tiempo al frente del negocio. Mientras tanto, la panadería que seguía trabajando en la esquina antigua de Juan Molina continuaba bajo la dirección del maestro de pala, Fernando Larrumbe, por la sencilla razón de que allí estaba el horno grande, el único, que muchísimos años antes hiciera hacer en segunda ocasión Evaristo Alba, esposo de Matea Martínez, padre de Hugo y Nena, que fue quien comenzó la primera panadería a mano y luego de 15 años instaló la primera máquina amasadora, todo un acontecimiento. Entre los negocios de 50 años atrás estaba el almacén La Perla de Francisco B. Rincón, esposo de Margarita Aguirre, papá de Enedia, la nena, Yaya, Lía, el negro, María Hermila, la Mila y Francisca Paquita. Se ubicaba en casa de Manuel Antonio Sánchez, donde hoy existe un tapial nuevo pegado al inmueble de la municipalidad. En aquel entonces, frente a la propiedad de Justino Vélez, a 30 metros de mi casa vieja. Francisco Braulio Rincón fue el primero en colocar surtidor de nafta, que funcionaba a mano mediante una palanca con 2 cilindros de cristal de carga y descarga simultánea. La nafta llegaba a la cruz en tambores de 200 litros, conducidos en camiones grandes, que entraban de tanto en tanto, y algunas veces en chatas de 4 ruedas tiradas por caballos, según fuera el estado de los caminos. Dice mi abuelo, en la esquina donde hoy está el galpón municipal, frente a la plaza, se depositaban los tambores. Era tarea diaria y pesada, sin duda, todo lo atinente al surtidor. Para tratar de solucionar la adecuada provisión de nafta, el señor Rincón compró aquel camión Forte, con barandas laterales y con puerta trasera, que manejaba Santiago de Biasi. La gente grande del pueblo recordará, como yo pienso, que fue en la canchita, en ocasión de que Santiaguito daba una vuelta con ese camión nuevo, como para hacerlo ver. Cuando Adalberto Toledo intentó a la carrera ascender al mismo por sobre la baranda y se encajó una pierna en el gancho de amarre, resultando con herida grave que, luego de una desafortunada intervención de un facultativo que acaba de llegar para instalarse en el pueblo, se le engangrenó y hubo que apuntarle la pierna en Córdoba. Triste recuerdo, no hay duda, que dejó en su momento comentarios doloridos, encontrados respecto de culpabilidad. A ese señor médico, si lo era, lo pone en duda mi abuelo, nunca más se le vio la cara en el pueblo. Volvamos a los negocios que existieron en la cruz, que yo veo como eslabones de esa cadena larga y sufrida que poco a poco fue haciendo andar mejores condiciones de vida. Almacén La Primavera, de Antonio Bello, estaba ubicada en la habitación grande con puerta y ventana al este, ahora entre Eduardo Peralta y Arminda F. de Zarazaga, mi hermana. En su vereda alta, recuadrada, cuántos muchachos pasábamos la siesta escuchando los cuentos o las canciones con guitarra del ñato Bello. Almacén y ramos generales de Bolletti y Nosotti. Estaba establecido en el salón grande de Luis Morazzoni. Integraba en la sociedad Joaquín Bolletti, esposa de Esterina Nosotti, y su cuñado Pedro Nosotti, 2 gringos excelentes, descendientes por si fuera poco de 2 colonos muy queridos como fueron Pedro Bolletti y Enrique Nosotti. Almacén, tienda y panadería de Navasa y Casas. Se ubicó durante muchos años en el local ya referido, que perteneció a Genaro Zavala, luego a Bernardo Anfossi, Herminio Antón y actualmente a Petraco. Los componentes de esa firma fueron Andrés Navasa, esposo de Teresa Casas,
y su cuñado Antonio Casas, nuestro querido y siempre recordado como Petizo Casas. Almacén y ferretería de Roberto Juan Canavesio, esposo de Rosa Bottini, instalado al costado sur del colegio secundario actual. Almacén y ramos generales de Patricio Fernández, esposo de Felisa Casas y papá de Inés, Lita y Cholo. En su momento, no hay duda, fue el negocio del ramo más importante de la Cruz. Se estableció en el mismo local que años atrás desocupara Evaristo Antón. En ese comercio comenzaron a trabajar Ángel Torres, que luego se fuera con negocio Amboy, y Antonio Casas, cuñado de Fernández, que también llegó procedente de Ucacha. Todo esto, claro, está muchos años antes de que se asociara con Abasa. Frente mismo a este negocio de Fernández, que nada tiene que ver con mi familia, en el salón esquina que allá por 1930 hiciera construir con Enrique Granado, el mismo que en 1928 trabajó en la construcción del edificio escolar de la provincia, instaló Jorge Rafael su tienda y mercería, convirtiéndolo en lo más importante de la zona en su tipo. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Jorge Rafael, señor apreciado, respetado por todo el pueblo, llegó a la Cruz, procedente del Líbano, luego de permanecer breve tiempo en Los Cóndores y Cañada de Álvarez, ambos del departamento Calamuchita, en el año 1915, juntamente con su familia, compañero y mejor amigo, el señor Slayman Rufeil, conocido como Salomón y muy apreciado en el pueblo. La esposa de aquel, Sara Rufeil, con igual procedencia y origen, llegó a mi pueblo en el año 1928, contando con 17 años de edad. De esa unión nacieron Majul, Abdala, René, María, Yoli, Jorge, Julio y Julia. Al comienzo y al final hubo mellizos, hermoso broche, ¿no le parece? En el afán natural lógico de buscar mejores horizontes para el futuro de sus hijos, esta distinguida familia se trasladó a Córdoba en el año 1959. Así pues, con el andar esperanzado del tiempo, ese hogar se llenó de señores profesionales universitarios como el mejor presente, pienso yo, dice mi abuelo, para quien supo luchar con tanta fe, honradez y silencio tan lejos de su suelo natal. Don Jorge. Creo que vale la pena destacarlo. Casa Taimic. La presencia de este nuevo comercio puso un poquito de buen gusto, algo de coquetería en el pueblo, poco acostumbrado a esos chiches. La casa central estaba en Almafuerte y su propietario era Amado J. Taimic. En la Cruz se instaló primeramente en el año 1932 en la esquina de la casa parroquial, haciendo cruz con el edificio policial, o sea, donde hoy está el supermercado de los hermanos Jalil. Al frente de esta tienda y mercería quedó José Prato, el de los lentes gruesos, esposo de Josefa, papá de Elsa, Otilia y Rubén. Por primera vez se conocieron mostradores, vitrinas, repisas de cristal, etc. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 10. Próxima parte del capítulo 10, sábado 18 de octubre. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.